y también los sentidos para poder cumplir nuestro plan celestial. Consagra nuestros seres al servicio de Dios. Conságranos, conságranos, Arcángel Rafael. Los que esperan en Jehová serán como las águilas, nueva fuerza tendrán, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Así, Señor, en esta tarde de hoy iniciamos su programa Salud y Variedad, en una segunda parte con el doctor Elías Grullón, urólogo. Así que no se muevan de sus asientos porque esto se va a poner mucho más bueno. Tips de la semana. Frijoles, habichuelas, guandules y otros granos. Si quiere que ablanden rápidamente, solo tienen que echarle al agua donde los hierva una pizca de polvo de hornear o de bicarbonato. Tips de la semana. Señores, ya estamos aquí en su programa Salud y Variedad, en la segunda parte de el urólogo con nosotros, porque así que lo voy a poner a la sesión del doctor Elías Grullón, urólogo, laparoscopista, endoscopista. Bienvenido, Grullón, a seguir y a continuar con todo lo que es el chequeo y lo que se puede envolver, porque es algo sumamente amplio. Lo que pasa es que tratamos de reducirlo aquí para llevar las orientaciones que usted necesita. ¿Cómo está? Saludos, doctora. Para mí es un placer poder estar con ustedes. El programa de ustedes es lo mejor que se puede ver en televisión dominicana. Gracias, Grullón. Pues mira, Grullón, yo sabe que a través de nuestro correo electrónico, señores, yo sé que ustedes lo piden mucho a él, y también a través de mi correo electrónico saludyvariedad@gmail.com, pues puede dejar sus preguntas al doctor Elías Grullón y con mucho gusto pues se le contestarán. Pero esta tarde yo quiero que el doctor nos hable sobre la circuncisión. En estos niños que no se les hace, si es adecuado hacérsela al nacer, y si no, por ejemplo, hay muchísimos hombres ya casados, con hijos y todo, si es relevante, si es importante que se haga la circuncisión, ya un hombre en su periodo de adultez. Mira, es sumamente importante esa pregunta. ¿Por qué? Porque yo soy la voz de la experiencia. Yo me hice la circuncisión cuando yo tenía 30 años. Y definitivamente se lo digo a todos los pacientes. La circuncisión tiene sus indicaciones. Las indicaciones son, por ejemplo, irritación prepucial. Antes de hacerme yo la circuncisión, pues yo tenía mucha irritación prepucial y mi pareja sufría de infecciones vaginales. Después de la circuncisión, pues ya la cosa varió. Pero, por ejemplo, lo más importante, el 80% de las enfermedades de transmisión sexual, llámese sífilis, blenorragia, cualquier otro tipo de virus del papiloma humano, que eso es lo que está sobre el tapete ahora mismo, ¿de acuerdo? Entonces, todo eso se puede evitar a través de una circuncisión. Entonces, pero lo más importante, si libramos al paciente de un cáncer de pene, por ahí vamos ganando. El índice de pacientes con cáncer de pene en pacientes circuncidados es 0. ¿De acuerdo? Y el índice de pacientes en pacientes sin circuncidar es 2% de todos los cánceres del individuo. Entonces, Grullón, por ejemplo, yo me voy a referir
O sea que ya nosotras como madre a los hijos hay que hacerle su circuncisión. Pero también me voy a referir en cuanto ya es un hombre adulto, estamos hablando de un hombre de 30 a 45 años Exacto. de edad, que creen, no, ya yo no la necesito, esto, miren todo lo que el Sí. doctor está explicando. El tipo de cirugía es ambulatoria, es dolorosa, se hace en el consultorio o se debe hacer en el quirófano. No, es un procedimiento pequeño, menor, pero sí se hace en el quirófano. Porque es un procedimiento ambulatorio, el paciente se va el mismo día a la casa, pero es importante que entiendan que aunque es un procedimiento menor, tiene todas las complicaciones de un procedimiento mayor. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que hay que ofrecerle al paciente vamos a decir, la bioseguridad, ¿de acuerdo? El Del beneficio. quirófano, el beneficio del quirófano, ¿de acuerdo? Entonces, se puede hacer, no es que no se pueda. Yo en mi formación lo hacía con anestésico local en el consultorio, pero Pero yo te entiendo que las cosas deben de justamente, hacerse lo menos traumático posible. exactamente, por ejemplo, a mí me la hicieron con local. Yo a nadie se la recomiendo que se la hagan con local. ¿De acuerdo? Entonces no. Lo ideal es que el paciente entre a quirófano en un ambiente, vamos a llamar espiritual, santuario, vamos a llamarlo así, ¿de acuerdo? El quirófano, y entonces el paciente entra, se seda, ¿de acuerdo? Ni siquiera se entuba ni nada de eso, no se seda, se le inyecta un anestésico, ¿de acuerdo? En la base del pene, el paciente ni cuenta se está dando de eso, y el paciente sale feliz, contento, y cuando despierta dice, doctor, ya pasó el procedimiento, y es así. ¿De Ok, acuerdo? entonces ambulatorio, inmediatamente el paciente sale de la sedación, que se le da, o sea, una tumbadita, como nosotros decimos, se puede ir a la casa. Complicaciones. Claro. Mira, las complicaciones que nosotros vemos con frecuencia es infecciones, sangrado, pero nunca me ha pasado mayor de ahí. Y normalmente, si hay un sangradito, pues se hace un poquito de compresión y eso cede. Por ejemplo, si hay un hematoma, ¿de acuerdo? Que puede pasar, porque por ejemplo, si usted lo operan, usted no puede coger al otro día e irse a una, vamos a llamar a una montaña, a una playa, ¿tú me entiendes? Entonces, hay pacientes que piensan que porque no tienen dolor, pues entonces vamos a hacer nuestra vida normal. No es así, usted está operado. Entonces, es un procedimiento y sobre todo las erecciones cuando sobre todo en los primeros días, tienen la erección, pues le va a ocasionar un poco de dolor, pero después ya el pene se va acostumbrando y todas las cosas y no pasa nada. En ese sentido de las erecciones, porque tú sabes que los hombres tienen su componente de hombres y cosas, Sí, sí. es muy importante que tú le digas aquí cuándo ellos pueden comenzar a realizar nuevamente pues su vida, La vida sexual. sexual. Mira, en teoría hay pacientes que comienzan la vida sexual 15 días. Yo recomiendo 21 días. ¿Por qué? Porque 21 días es el tiempo prudente para que ese tejido cicatrice y que todo marche bien. Porque el asunto es que si el paciente empieza la vida sexual antes de los 21 días, tiene más riesgos de que el pene se dematice, de que haya un sangrado, y entonces el paciente tiene que durar más tiempo para recuperarse. Entonces se recomienda que sean 21 días. Ok. Señores, me van a dar un permisito porque nosotros vamos a subir ahora con nuestro directorio, nuestros anunciantes, y vamos a regresar en breve. Ya seguimos aquí, señores, en su programa Salud y Variedad, con un tema muy importante y también es un tema un poquito álgido, porque si no sabemos manejar ese tema, ginecólogo y urólogo, porque eso va a involucrar las parejas,
pues hay personas que han estado hasta de divorcio, porque hay un boom muy grande con lo que se denomina el virus del papiloma humano o HPV. Ustedes saben que yo aquí en este programa he hablado mucho sobre este tema, pero hoy tenemos al doctor Elías Grullón, porque yo en la parte mía pues manejo lo que es la mujer, y en la parte de Elías Grullón pues entonces ya él nos va a decir qué se debe hacer, porque por ejemplo yo, cuando las pacientes me llegan y yo puedo pues diagnosticarla con un Actima o una captura híbrida, pues entonces ya sabemos que sí, porque hay cambios celulares en el Papá Nicolau muchas veces que te hablan de que son sugestivos de un virus de papiloma humano, pero no concluyente. Entonces ya en nuestro país pues nosotros hacemos las pruebas de HPV que se hacen. Lo que pasa es que hay muchísimos seguros que no la cubren y los pacientes tienen que saber que si tienen que pagarla, pues su calidad de vida y su tranquilidad va a mejorar. Por ejemplo, a mí me llega una paciente con un virus de papiloma humano diagnosticado. Yo le doy su tratamiento y su seguimiento. Envío al paciente, el esposo donde ti. ¿Qué ustedes hacen con esos hombres? Sí, mira, lo más importante es hacer conciencia sobre la patología. Por ejemplo, yo he visto pacientes que llegan a la consulta y los médicos de la pareja, ¿de acuerdo? Le dicen, ¿quién sabe dónde tenía esa persona el pene? Realmente, mira, y han ocasionado muchas situaciones peligrosas, Sí, ¿de sí, acuerdo? sí, sí. Qué bueno. Entonces, que lo hablamos aquí. eso es importante, porque lo más importante es saber que hay una patología, es un problema de los dos, no es un problema de uno solo. Y por ejemplo, se ha descrito 20 años después de una relación, una infección por virus del papiloma humano. Entonces, eso no significa que los pacientes han sido infieles. Exactamente. Entonces, hay un problema que hay que corregirlo. ¿Cuál es la situación? Bueno, la situación es esta. Ok, vamos a llevar el tratamiento los dos y todas las cosas. No hay que buscar ni que culpables, ni que no. Hay que resolver una situación que hay en la pareja. Y nada más que eso. Es lo mismo de la teoría del huevo y la gallina. O sea, ¿de dónde viene la gallina? Del huevo. Pero ¿quién puso el huevo? La gallina. ¿Y entonces? No. Lo ideal es tratar de resolver, y el médico está para orientar al paciente, no para dividir, para ocasionar rencor. No, esa no es la parte que nos toca a nosotros. ¿De acuerdo? Exactamente. Entonces, lo ideal es que hay un problema, entonces hay que corregirlo. Entonces nosotros, como urólogos, pues hacemos lo que es la captura híbrida. ¿Qué es la captura híbrida? Es para saber si usted tiene el tipo de virus que tiene, ¿de acuerdo? Si es de alto riesgo o si es de bajo riesgo. Entonces, exactamente. Entonces, usted sabe que hay virus que ocasionan cáncer de cervix en la mujer y cáncer de pene en el hombre. Pero ¿qué pasa? Si usted se ve una lesioncita, vamos a referirnos al hombre, si usted se ve una lesioncita en el pene, acuda al urólogo. ¿Por qué? Porque yo hice recientemente una penectomía parcial a un paciente porque tenía el virus del papiloma y se descuidó. Realmente, ¿usted sabe qué edad tenía ese paciente? 22 años. Ay. ¿De acuerdo? 22 años. Entonces, ¿qué pasa? Cuando usted se descuida, las situaciones se complican. Pero si usted acude al urólogo correctamente, si usted ve una lesioncita, usted acude al urólogo. El urólogo no muerde, ¿de acuerdo? El urólogo está para ayudarlo. Entonces, si usted no entiende esa parte, la situación se puede complicar y no es esa la idea. En ese sentido, Elías, ustedes, si tienen un HPV positivo en el hombre, porque nosotros, por ejemplo, es muy amplio en la mujer, e incluso nosotros sabemos que en 11 meses, a veces en año y medio, pues el virus de papiloma humano se puede negativizar, dependiendo cuál cepa tenga. Porque, por ejemplo, en la mujer hay 101 cepas de HPV. Sí, entonces, a mí me interesa saber cuál es el seguimiento que ustedes le dan a los hombres. Sí, mira, eso va a variar, como dice usted, va a variar diferentes cosas. O sea, si el virus es de alto riesgo o si el virus es de bajo riesgo.
Si es de alto riesgo a ese paciente, se recomienda realizarle la circuncisión, ¿de acuerdo? Y darle seguimiento de cerca y darle tratamiento antiviral. ¿De acuerdo? Ahora, si es de bajo riesgo, solamente se le da un tratamiento antiviral de inicio y después se chequea periódicamente, llámese cada 6 meses y así. Pero si es de alto riesgo, se recomienda cada 3 meses y da seguimiento de cerca. Entonces, en ese mismo sentido, por ejemplo, ustedes como urólogo hacen su prueba citológica, que son Sí, unas sí, sí, sí. capturas. Por ejemplo, es muy importante que sepan los hombres que muchas veces alrededor de su glande pueden encontrar muchas verruguitas. Exactamente. Porque tú sabes que el HPV tiene 3 fases, una latente, una clínica y una subclínica. Exacto. Hay muchas veces que no se manifiesta ningún tipo de clínica, pero cuando el urólogo lo ve y le hace una penescopía y hace también ya la captura híbrida, como él dice que ellos lo hacen también, pues pueden llegar al diagnóstico. Pero en el caso de que hay una cresta de gallo, como le decían antes, que no son más que condilomas, a mí me gustaría que tú le digas a ellos qué tienen que hacer y qué ustedes hacen con ellos en la consulta. Mira, eso varía mucho. Alrededor del glande hay lo que se llaman pápulas perladas del pene. Las pápulas perladas del pene son normales. ¿Qué son las pápulas perladas? Son las que encargadas de producir el sebo. ¿De acuerdo? Vamos a llamar las cosas por su nombre. Son encargadas de producir el esmegma. Esmegma se llama. Entonces, esas pápulas no pasa nada, pero ¿qué pasa? Si son normales, pero hay pacientes que la tienen más aumentadas que otros y tú piensas que ese paciente tiene el virus del papiloma humano y no es así. No, y entonces la mujer arma unos shows y ya tú sabes, tiene unas bolitas ahí. Exacto. Entonces, no. En esos casos, pues se recomienda fulgurar. O sea, ¿qué significa fulgurar? Significa quemar las lesioncitas que tiene y darle seguimiento al paciente. Nada más que eso, es tan sencillo como eso. Pero la idea es que, les repito una vez más, que lo ideal es que hay una patología y hay que tratarla. ¿De acuerdo? Pero no es que usted se va a morir de eso, no. Pero si usted se descuida, otra cosa es. Y ahí mismo le hacemos un llamado, yo como ginecóloga y tú como urólogo, Claro. que lo ideal es, señores, mantenerse con su pareja. Exacto. Cero promiscuidad. La fidelidad ayuda muchísimo, definitivamente. Por ejemplo, es lo que usted decía anteriormente, que cuando son virus de bajo riesgo, pues en 11 meses, un año, puede negativizarse. Pero yo he visto pacientes que tardan con ello mucho tiempo, pero que dependiendo de la inmunidad del paciente, entonces vamos a ver. Y de no volverse a exponer con el mismo virus, con personas que quizás lo han tenido y eso. Pero Grullón, gracias señores, esta es la segunda parte, pero yo le prometo volverlo a capturar a él y traerlo aquí al estudio, porque ustedes saben que tengo que sacarlo de quirófano y sacarlo de su productividad, porque vivimos los dos del ejercicio privado. Entonces, vámonos con la cápsula para el alma en esta semana. A ustedes, hijos, 4 años, mi papá puede hacer de todo. 5 años, mi papá sabe un montón. 6 años, mi papá es el más inteligente. 8 años, mi papá no lo sabe todo exactamente. A los 10 años, en la época que papá creció, las cosas eran diferentes. A los 12 años, bueno, claro, mi padre no sabe nada de eso. Es demasiado viejo para recordar su infancia. A los 14 años, no le hagas caso al viejo, está muy anticuado. A los 21 años, él, por favor, está fuera de onda. Y lo peor es que no tiene recuperación posible. A los 25 años, papá sabe un poco de eso, pero no nos puede ayudar porque está demasiado viejo. A los 30 años, tal vez deberíamos preguntarle a papá, ¿qué le parece? A los 35 años, no voy a hacer nada hasta que no lo hable con papá.
A los 40 años me pregunto cómo habría manejado esto mi papá. Era muy inteligente y tenía un mundo de experiencia. A los 50 años daría cualquier cosa porque papá estuviera aquí para hablar con él. Lástima que no lo valoré, lo inteligente que era. Podría haber aprendido mucho de él, lo quería tanto y lo extraño demasiado. Señores, no vamos a esperar cumplir los 50 años. Vamos a valorar a nuestros padres. Así que con esta reflexión los dejo en esta semana.